Nunca pensé que algo tan cotidiano como una tarde familiar pudiera marcar un antes y un después en mi vida. Tengo 45 años, casada desde hace más de 20 con Carlos, un hombre noble pero distante, cuya rutina lo absorbe cada vez más. Nuestro hijo adolescente apenas nos mira entre videojuegos y silencios. Siempre me consideré una mujer tranquila, correcta, con los pies en la tierra, hasta que esa estabilidad comenzó a sentirse como una jaula. Aquella semana no tenía mayores planes, así que decidí visitar a mi cuñada en su casa de campo, donde mi sobrino Luis solía ir a ver a su primo Ricardo. Los chicos eran inseparables, y yo pensé que no estaría mal compartir un café y una charla con ella. El aire olía a tranquilidad, y yo necesitaba sentirme acompañada. Pero desde el momento en que crucé el umbral de esa casa, algo dentro de mí empezó a inquietarse. No fue por la conversación ni por el vino que poco a poco se apoderaba de nuestras risas. Fue por una presencia, algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Y cuando subí las escaleras, sin pensar, hacia el baño, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Subí las escaleras sin pensar demasiado, impulsada por la necesidad de ir al baño, pero también por esa especie de hormigueo que recorría mi cuerpo desde hacía unos minutos. No era solo el vino, era algo más. Una energía sutil, latente, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no lograba descifrar. Al llegar al final del pasillo, abrí una puerta sin siquiera tocar. Estaba acostumbrada a esa casa, la sentía como una extensión de la mía. Pero esa vez, al girar el pomo, la realidad me golpeó de una forma inesperada. Frente a mí, estaba Ricardo, de pie, usando el retrete, completamente ajeno a mi presencia. Me paralicé. Lo lógico habría sido cerrar la puerta de inmediato y desaparecer como si nada, pero no lo hice. Me quedé allí unos segundos eternos, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mirada, sin permiso, se aferró a lo que tenía delante. Me sentí mal, confundida, avergonzada, pero también fascinada. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué no podía apartar la vista? Fue entonces cuando él giró bruscamente y se cubrió, sorprendido. Yo reaccioné tarde, balbuceando disculpas mientras intentaba salir, pero la puerta no se abría fácilmente. El espacio reducido, mis nervios, todo jugaba en mi contra. Ricardo, en cambio, se mostró sereno, incluso amable. Me tocó suavemente el brazo y me ayudó a abrir. Su voz sonó firme, sin reproche: no se preocupe, tía, no ha pasado nada. Luego añadió algo que me descolocó completamente: de hecho, si quiere, puede equivocarse más seguido. Me quedé sin palabras. Sentí como la sangre me subía a las mejillas y bajé las escaleras casi corriendo. No entendía lo que había sentido, pero sí sabía que había sido algo poderoso. Me senté en el sofá, tratando de calmar mi respiración, pero no podía evitar recordar la escena una y otra vez. No era solo el cuerpo de Ricardo, era su mirada, su manera de hablarme, como si supiera que algo había despertado en mí. Esa noche, ya en casa, me acosté junto a Carlos como cada noche, pero por dentro no era la misma mujer. Cerré los ojos fingiendo dormir, mientras la imagen de Ricardo volvía como un fantasma dulce y perturbador. Intenté convencerme de que todo fue un accidente, una reacción absurda del cuerpo, un malentendido amplificado por el vino, pero mentirme se volvió más difícil con cada minuto. Lo peor no fue lo que vi. Lo peor fue darme cuenta de que lo deseaba volver a ver. Lo deseaba cerca. Sentir esa tensión otra vez. Y en medio del silencio nocturno, mientras Carlos roncaba suavemente a mi lado, un pensamiento audaz y peligroso cruzó por mi mente: ¿y si lo invito a casa el próximo viernes? Durante los días siguientes, me debatí en silencio entre la cordura y un impulso que no lograba controlar. Intentaba concentrarme en mis rutinas, fingía que todo seguía igual: las comidas, los mensajes con mi cuñada, las tareas con mi hijo, pero dentro de mí algo ya no encajaba. La imagen de Ricardo se había instalado con fuerza en mi mente. No era solo lo que vi, era la forma en que me miró, la seguridad con la que me habló, el atrevimiento disfrazado de inocencia. Me repetía que no tenía sentido, que era una locura, que era solo un adolescente, el primo de mi hijo, por Dios. Pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más crecía en mí una inquietud difícil de explicar. La noche llegaba y yo no lograba dormir.
Me giraba en la cama, escuchando los ronquidos suaves de Carlos, sintiéndome cada vez más desconectada de él, como si ya no perteneciéramos al mismo lugar. Fue en una de esas madrugadas cuando tomé la decisión. Llamaría a mi cuñada y le sugeriría que Ricardo viniera a pasar el viernes en casa con Luis, como una noche de videojuegos y pizzas, nada fuera de lo normal. Cuando le propuse la idea a Luis, aceptó encantado. Hablé con mis cuñados y todo fue aprobado sin sospechas. En apariencia, todo era normal. Pero yo lo sabía, no lo hacía por los niños, lo hacía por mí. El viernes llegó. Limpié la casa más de lo necesario, elegí una blusa más ajustada de lo habitual y me maquillé sin motivo. Me odiaba un poco por dentro, pero también me sentía viva. Era como si, después de años en pausa, alguien hubiera encendido un interruptor en mi interior. Luis y Ricardo llegaron por la tarde. Reían, hablaban alto, eran solo dos chicos felices. Yo los observaba desde la cocina, intentando mantenerme ocupada, pero cada gesto de Ricardo me inquietaba. ¿Y si él también lo recordaba? ¿Y si para él también había significado algo? No podía leerlo, y eso me frustraba. La noche avanzó entre risas, videojuegos y comida rápida. Carlos llegó a las 11, cansado como siempre. Cenó algo ligero, se despidió y se fue a dormir temprano. Yo me quedé sola en la sala, con una copa de vino en la mano, viendo la televisión sin prestar atención. Desde la habitación, las voces de los chicos se apagaron poco a poco. El silencio se apoderó de la casa. Mi cuerpo temblaba ligeramente, como si anticipara algo que mi mente aún no se atrevía a aceptar. Miré el reloj. Eran casi las 2 de la mañana. Me levanté lentamente y comencé a subir las escaleras, no del todo segura de qué estaba haciendo. Me repetía que solo quería ir al baño, como si eso bastara para silenciar la verdad. Pero en el fondo, yo sabía perfectamente que deseaba que ocurriera esta vez. Subí las escaleras en la penumbra, cada peldaño parecía marcar el ritmo acelerado de mi corazón. Me decía a mí misma que solo iba al baño, que necesitaba lavarme la cara, despejarme, dormir, pero cada paso me traicionaba. Sentía una electricidad silenciosa en el aire, como si el tiempo se hubiera espesado. La casa entera dormía. Carlos, en la habitación de al lado, seguramente ya sumido en un sueño profundo del que nada lo despertaría. Luis y Ricardo, quién sabe. Pero yo estaba despierta como no lo había estado en años. Entré al baño en silencio, encendí la luz tenue del espejo y me miré un momento. Había algo distinto en mis ojos, una mezcla de miedo, deseo y culpa. Me lavé la cara con agua fría, intentando bajar la temperatura que subía por mi cuello, como una fiebre interna. Entonces, sin previo aviso, sentí unas manos sobre mi cintura. Suaves, firmes, conocidas. No grité. No me moví. Sabía, con una certeza absurda, que esas manos no eran de Carlos. Y cuando escuché la voz de Ricardo a mi espalda, lo confirmé. Esta vez fui yo quien se equivocó de puerta, tía, susurró. Me quedé inmóvil. Cerré los ojos. No tenía palabras. Sentía como mi cuerpo entero vibraba con su cercanía, como el aire entre nosotros era tan denso que costaba respirar. Su aliento rozaba mi cuello. Estaba allí, detrás de mí, y no hice nada por detenerlo. Sentí el nudo en el estómago crecer, como una ola imparable. Y, sin pensarlo, dejé que su presencia me envolviera. Me odié por ello. Me culpé incluso antes de que ocurriera algo más. Pero también sentí una extraña paz, una claridad dentro del caos. Me giré lentamente. Él me miró con una intensidad desarmante, sin rastro de vergüenza ni duda. Solo deseo. Sostenía mi mirada como si me conociera desde siempre. Me pregunté cómo habíamos llegado hasta ahí. ¿En qué momento crucé esa línea invisible entre el pensamiento y la acción? ¿Acaso él también la había cruzado conmigo? Todo era tan confuso y al mismo tiempo tan inevitable. No nos besamos. No aún. Pero estábamos tan cerca que solo el silencio nos separaba. Y en ese silencio, lo supe, si no me alejaba ahora, si no ponía un alto en ese instante, ya no habría retorno.
Me miró una vez más, y sin decir palabra, se inclinó apenas hacia mí. Podía sentir el calor de su cuerpo contra el mío. Mi respiración era irregular. El espejo del baño comenzaba a empañarse. Y entonces se escuchó un crujido en el pasillo. Un sonido leve, pero suficiente para hacernos retroceder. Me alejé de golpe, temblando. Él dio un paso atrás. No sabíamos quién estaba allí afuera. Solo sabíamos que esa noche no había terminado. Solo acababa de comenzar. Nos quedamos en silencio absoluto, paralizados. El crujido en el pasillo fue breve, quizás solo una tabla vieja cediendo bajo el peso del tiempo, o el sonido de alguna puerta mal cerrada. Pero para nosotros, en ese momento cargado de tensión, sonó como una alarma. Ricardo dio un paso atrás. Yo sentía el corazón martillando en mi pecho, cada latido era un golpe de conciencia, una advertencia. Nos miramos sin decir palabra. Él tenía esa expresión serena que me descolocaba, como si nada pudiera perturbarlo. Yo, en cambio, me sentía al borde de un abismo. Cerré la puerta del baño con cuidado, con manos temblorosas, y me apoyé contra ella intentando recuperar el control de mi cuerpo. Ricardo se había ido sin decir nada más. Solo ese cruce de miradas había bastado para dejarlo todo en pausa. Pero una pausa que ya no podía durar mucho. Volví a mi habitación caminando como en un sueño, y me acosté junto a Carlos, que seguía dormido, ajeno a todo. Lo observé unos minutos. Su rostro relajado, sus ronquidos suaves, su mano caída sobre el borde de la cama. Era mi esposo, mi compañero de tantos años, pero en ese instante no sentía nada. Ni amor, ni rabia, ni ternura. Solo un vacío incómodo, como si la costumbre se hubiese convertido en la única razón por la que seguíamos compartiendo cama. Cerré los ojos e intenté dormir, pero la escena en el baño se repetía sin cesar. Las manos de Ricardo, su voz grave y baja, su proximidad. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo era posible que una parte de mí lo deseara tanto, con tanta urgencia, mientras otra gritaba que todo estaba mal? La mañana llegó más rápido de lo que imaginé. Preparé el desayuno como siempre, intentando actuar con naturalidad. Los chicos bajaron tarde, con el pelo revuelto y las ojeras de una noche de poco sueño. Ricardo me saludó con una sonrisa tan común, tan inocente, que por un segundo dudé si todo había sido real. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron fugazmente sobre la taza de café, lo supe, él lo recordaba. Y no solo lo recordaba, sino que lo cargaba con intención. Esa misma tarde, después de que los chicos se fueron y Carlos salió a hacer unas compras, me senté sola en la sala. Cerré los ojos y respiré hondo. Una parte de mí deseaba olvidar, cortar de raíz, volver a ser la mujer de antes. Pero otra, más viva, más salvaje, me pedía algo distinto. No sabía qué haría. Solo sabía que estaba cruzando un límite. Y cuando recibí un mensaje de Ricardo esa noche, con solo una frase, ¿puedo verte a solas?, supe que la decisión ya no estaba en mis manos. Leí el mensaje una y otra vez, con el corazón golpeándome las costillas desde dentro. ¿Puedo verte a solas? No decía más, pero no necesitaba explicación. En esa simple pregunta se contenía todo lo que habíamos estado evitando con palabras, pero diciendo con miradas, con silencios, con la proximidad que ninguno de los dos había rechazado. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa como si quemara. Caminé por la casa sin rumbo, mordiéndome las uñas, preguntándome en qué momento mi vida había tomado este giro. ¿Cómo podía desear tanto algo que me hacía sentir tan culpable? ¿Cómo es que después de tantos años de estabilidad, de hacer lo correcto, una sola chispa había sido suficiente para incendiarme por dentro? No respondí al instante. Pasé horas en esa lucha interna entre la mujer que siempre había sido y la que, sin querer, estaba emergiendo. Al final, escribí, ven mañana a las 4. Estaré sola. Apenas envié el mensaje, me invadió una mezcla de ansiedad, euforia y miedo. Sabía que no había vuelta atrás. La noche fue larga. Carlos, sin sospechar nada, volvió tarde y cenó frente al televisor. Yo fingí normalidad, pero mi mente ya no estaba allí.
Estaba en la hora acordada, en el momento que se avecinaba. No dormí bien. Soñé con manos, con respiraciones entrecortadas, con puertas que se abrían y cerraban sin control. Me desperté antes del amanecer. Limpié la casa entera aunque no hacía falta, me duché con calma. Elegí ropa que no parecía provocativa pero que marcaba sutilmente mi figura. A las 3:30 ya estaba lista, sentada en el sofá, con los dedos entrelazados y el estómago revuelto. A las 4 en punto, el timbre sonó. Abrí la puerta. Allí estaba él. Ricardo. Con una expresión serena, segura. No parecía un chico de 15 años. Había en su mirada una madurez que me desarmaba, que me empujaba a justificar lo injustificable. Entró sin decir nada. Nos quedamos unos segundos frente a frente, sintiendo la tensión crecer como un suspiro contenido. Me pregunté si debía decir algo, marcar algún límite, poner condiciones. Pero él se acercó lentamente y me tomó la mano, como si todo estuviera claro, como si ya supiera mi respuesta. Y entonces me besó. No con torpeza, no con prisa. Me besó con firmeza, como quien sabe lo que quiere. Y yo correspondí. Cerré los ojos y dejé que ese beso me arrastrara, que me sacara del tiempo y de mi propio juicio. No sé cuánto duró. Solo recuerdo que, al separarnos, él me miró con una mezcla de ternura y deseo y susurró: «Esto solo es el principio, tía». Y en ese instante, con el eco de sus palabras aún vibrando en mi piel, sentí que acababa de cruzar una frontera invisible, una que ya no podría desandar. Nos dejamos llevar. Después de ese beso, ya no hubo espacio para preguntas ni explicaciones. La lógica se quedó en la puerta, y lo único que existía era esa fuerza que nos arrastraba sin resistencia. No recuerdo cada detalle con claridad, solo sensaciones, sus dedos en mi piel, mi respiración acelerada, el temblor de mis piernas al perder el equilibrio emocional. Durante años creí que lo había sentido todo, que la pasión era algo que se disipaba con la edad, con la rutina, con los años de matrimonio. Pero esa tarde descubrí otra versión de mí, una que dormía bajo capas de deber, de vergüenza, de lo que está bien. Estaba viva, demasiado viva. Ricardo fue más allá de lo físico. Su presencia me envolvía con una mezcla de ternura y audacia. No era solo deseo, era conexión. Como si entre nosotros hubiera una corriente muda que decía: sé lo que sientes, porque yo también lo siento. No hablamos mucho. Solo miradas, gestos, respiraciones entrecortadas. El tiempo pasó volando. Cuando el sol empezó a bajar, él se vistió en silencio. Antes de irse, me tomó del rostro entre sus manos y me dijo algo que aún retumba en mi mente: no eres solo un deseo, tía. Me importas. Cerré la puerta y me derrumbé en el sofá. Me cubrí el rostro con las manos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué parte de mí había permitido esto con tanta entrega? La culpa me golpeaba, sí. Pero no era suficiente para borrar el deseo. Lo peor, o lo más extraño, era que no me arrepentía. En los días que siguieron, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Siempre en secreto, siempre aprovechando huecos de tiempo en los que Carlos no estaba, o cuando Luis y Ricardo jugaban en casa. Nadie sospechaba nada. Nos movíamos en la sombra, con la torpe elegancia de los que saben que están cometiendo un error, pero no pueden detenerse. Cada vez era más intenso, más libre, más arriesgado. Yo perdía el miedo poco a poco. Mi cuerpo lo buscaba con ansiedad, como si él fuera un antídoto contra años de indiferencia y rutina. Y sin embargo, algo empezó a inquietarme: Ricardo empezaba a volverse posesivo. Me mandaba mensajes a cualquier hora, quería saber dónde estaba, con quién. A veces me llamaba solo para oír mi voz. Era dulce, sí, pero también me estaba envolviendo en algo que ya no podía controlar. Una tarde, mientras estábamos abrazados en la parte trasera de su coche estacionado en un rincón apartado, me dijo algo que me dejó helada: quiero que lo dejemos todo y nos vayamos lejos. Lo miré sin poder responder. Él hablaba en serio. En sus ojos no había juego. Solo convicción. Y por primera vez, sentí miedo. No de él, sino de lo que habíamos creado.
de lo que yo misma había alimentado. Me quedé en silencio, con las palabras de Ricardo colgando en el aire como una promesa imposible. «Quiero que lo dejemos todo y nos vayamos lejos». Lo dijo con una naturalidad que me estremeció. No había ironía, ni provocación. Él lo creía. Lo sentía. En su mundo joven, idealista, quizás eso era posible. Pero yo no podía respirar dentro de esa fantasía. No respondí. Solo lo miré con una mezcla de ternura y angustia. Quise decirle que la vida no funciona así, que hay consecuencias, que hay un hijo, una familia, un esposo, una estructura que aunque se tambalee, sigue siendo una cárcel en la que he vivido tanto tiempo que ya no sé cómo escapar. Pero no dije nada. Me limité a acariciar su rostro, como se acaricia una despedida que aún no se atreve a pronunciar su nombre. Esa noche, al volver a casa, algo en mí comenzó a romperse en silencio. Miraba a Carlos mientras cenaba frente al televisor, con la rutina de siempre, sin preguntas, sin sospechas, y sentí una culpa feroz. No por lo que hacía, sino por lo que había permitido que se apagara entre nosotros sin pelearlo. Pensé en Luis, en lo que podría pasar si algún día descubría la verdad. Pensé en mí, en esta versión mía que se había vuelto adicta a la pasión, pero también al peligro. Estaba metida en un remolino, y cuanto más giraba, más difícil era encontrar el centro. No quería lastimar a nadie. Pero ya lo estaba haciendo. Ya me había traicionado a mí misma. Los días siguientes fueron extraños. Ricardo se volvía más insistente, más intenso. A veces lo encontraba esperándome frente a casa sin avisar. Me hablaba de planes, de ciudades, de empezar de cero. Me decía que no podía soportar verme solo en secreto. Y yo me debatía entre la tentación de huir y la necesidad de quedarme. Cada vez que lo veía, me sentía viva, sí. Pero cada vez que me quedaba sola después, sentía que algo en mí se marchitaba. Una tarde, mientras salía del supermercado, me sentí mareada. Pensé que era el estrés, la falta de sueño, todo lo que me comía por dentro. Pero al llegar a casa, me encerré en el baño y conté los días. Los malditos días. Me temblaban las manos mientras miraba el calendario. La última vez que me bajó, no podía ser. O quizás sí. Me quedé sentada en el suelo frío del baño, abrazándome las piernas, sintiendo como una verdad terrible comenzaba a crecer dentro de mí. A veces, el cuerpo dice lo que la mente no se atreve a aceptar. Y en ese momento, en el más profundo silencio, supe que algo dentro de mí había comenzado, y que nada volvería a ser igual. Me llevó días asimilarlo. El test confirmó lo que mi cuerpo ya sabía, estaba embarazada. No grité, no lloré. Solo me miré al espejo con una mezcla de miedo, asombro y una serenidad nueva, como si en medio del caos algo dentro de mí hubiera encontrado su voz. No se lo dije a Ricardo. No porque no quisiera, sino porque entendí que esto ya no se trataba de él. Se trataba de mí, de reconstruirme entre los escombros de mis decisiones. Me alejé en silencio, corté el hilo invisible que nos unía, no con odio, sino con la ternura de quien suelta algo que fue hermoso, pero también hiriente. Carlos nunca supo la verdad completa, pero la distancia entre nosotros ya era insalvable. Lo dejamos ir. Hoy camino sola, pero no vacía. Llevo dentro una vida nueva, una segunda oportunidad no solo de ser madre otra vez, sino de ser alguien distinta. He aprendido que la traición no siempre nace del odio, a veces florece del hambre de ser vista. Y que la lealtad, antes que hacia los otros, debe comenzar por una misma. Porque incluso entre las ruinas del error, el alma tiene derecho a renacer.